algo nuevo. Explicaremos, y obviamente es algo nuevo, porque en la apariencia el mundo va a seguir considerando que no ha pasado nada, que simplemente el Papa sigue siendo Francisco, Bergoglio y tal. Pero para los que estamos convencidos y sabemos que no, que el Papa es Benedicto, claro que la situación es totalmente nueva. Explicaremos por qué el término de sede velante, sede velada en español, sin ser ni pretender ser una forma jurídica, verdaderamente aglutina y apunta a las características en que se encontrará próximamente la sede petrina. Así pues, aquí César ya nos da una pista, nos define cuál va a ser, en su opinión, según su análisis, la situación en la que va a quedar la sede petrina, en sede velante o sede velada. Fijaos, y ahora lo va a desarrollar, qué bonito es, qué profundidad en el estudio, en las reflexiones que nos hace César, ya lo vais a ir viendo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Benedicto XVI es el Papa. Le llaman Papa emérito, pero Papa emérito es una construcción absurda que sabemos que no existe. Benedicto XVI mantuvo el munus, Benedicto XVI no hizo una renuncia válida, aunque en la oficialidad se le haya dado a Bergoglio el título de Papa Francisco. Pero lo que importa no son las apariencias. Ya sabemos que Dios no juzga por apariencias y Dios sabe cuál es la verdad. Si Benedicto XVI es realmente el Papa en sede impedida, ¿qué va a pasar cuando muera? ¿Cómo va a quedar la Iglesia? ¿Cómo va a quedar el papado? ¿Cómo va a quedar la sede petrina? Sentado un usurpador, pero sin que realmente en la práctica exista un Papa verdadero como Benedicto que sostenga a la Iglesia, ¿qué va a pasar? Este es un tema que preocupa a los católicos, que estamos convencidos de que el Papa es Benedicto. ¿Qué va a pasar? Yo conversaba con César para Jesucristo hace unos días sobre este tema y le preguntaba cómo vamos a tener que enfrentar los católicos esta situación, cómo vamos a entender la sede, qué va a pasar realmente. Y él, en esa conversación conmigo, hacía unas reflexiones muy certeras, muy interesantes, y yo le animaba a que siguiera reflexionándolo y a que lo pusiera en papel, que hiciera unas reflexiones por escrito. Y él ha tenido la amabilidad de compartirlas conmigo para que aquí en este canal en primicia, antes que en ningún otro sitio, las podamos escuchar. Podamos saber cómo va a quedar la sede petrina, cómo va a estar la Iglesia y qué tenemos que esperar y cómo afrontar la situación. Él lo ha titulado sobre la próxima sede vacante, la sede velada. Atención porque es interesantísimo el estudio, el breve estudio que él ha hecho y que nos comparte con tanta generosidad y con tanto amor por la Iglesia. Atentos. Esto lo ha escrito el lunes 28 de febrero de 2022, festividad de San Leandro de Sevilla, arzobispo, presidente del Tercer Concilio de Toledo en el 589 después de Cristo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. No lo voy a leer absolutamente entero, pero voy a leer las partes fundamentales para no hacer muy larga esta lectura. Hace una primera presentación y ahora un resumen en la segunda página que dice así. El presente escrito trata acerca de la situación de la sede petrina, actualmente en estado de sede impedita y por añadidura de toda la Iglesia tras el advenidero fallecimiento del Papa reinante Su Santidad Benedicto XVI. Si bien es cierto que viviremos una circunstancia de sede vacante, no es menos verdadero que dicho escenario tendrá una serie de rasgos particulares y sin precedentes. Por primera vez en su historia, la Iglesia Católica quedará en un estado de acefalía crónica, es decir, estar sin cabeza visible. En lo que a su cabeza visible el romano pontífice se refiere, puesto que la única cabeza es Cristo Jesús, siendo el sucesor de San Pedro su legítimo representante. Ahora bien, debido a varias razones que exponemos en este artículo, cabe sostenerse que la próxima sede vacante
no será únicamente vacante, sino algo más, algo distinto, algo nuevo. Explicaremos, y obviamente es algo nuevo, porque en la apariencia el mundo va a seguir considerando que no ha pasado nada, que simplemente el Papa sigue siendo Francisco, Bergoglio y tal. Pero para los que estamos convencidos y sabemos que no, que el Papa es Benedicto, claro que la situación es totalmente nueva. Explicaremos por qué el término de sede velante, sede velada en español, sin ser ni pretender ser una forma jurídica, verdaderamente aglutina y apunta a las características en que se encontrará próximamente la sede petrina. Así pues, aquí César ya nos da una pista, nos define cuál va a ser, en su opinión, según su análisis, la situación en la que va a quedar la sede petrina, en sede velante o sede velada. Fijaos, y ahora lo va a desarrollar, qué bonito es, qué profundidad en el estudio, en las reflexiones que nos hace César, ya lo vais a ir viendo. Introducción. Hace una introducción en la cual él explica por qué entiende que la sede está en sede impedida y que el Papa sigue siendo Benedicto XVI. Todo eso nos lo vamos a saltar. Él dice que la silla de San Pedro fue usurpada y ocupada el pasado 13 de marzo de 2013 por la secta satánico-masónica. Y entonces pues hace unos comentarios sobre los católicos que dicen que no hay que juzgar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya para el que quiera leer todo este documento. Nosotros vamos a ir a la parte que más nos interesa después de esta introducción, que por supuesto es interesantísima y hay que leer. Pero vamos nosotros ya directamente a la página 5, donde él titula La sede velante, sede velada en español, que es lo que nos interesa entender. ¿Qué va a pasar cuando muera Benedicto XVI? Si bien es cierto que tras la partida a la casa del padre de su santidad Benedicto XVI, a nivel jurídico la Iglesia pasará de encontrarse en la actual sede impetita, sede impedida en español, a hallarse en sede vacante, cabe pensarse que no será ese estado el único que atraviese. Ello es debido a que por primera vez en su historia la Iglesia católica quedará en un estado de acefalía crónica. En numerosas ocasiones la Iglesia ha vivido un estado de acefalía, pero nunca de un modo crónico. Tras la muerte de cada uno de los 264 papas anteriores, acaeció esa situación prevista, canónicamente hablando, de sede vacante, pero siempre teniendo el resto de la Iglesia la conciencia de la necesidad de tener que elegir a otro nuevo papa, que desde la existencia de los cardenales son ellos en quienes recae dicha decisión. Ahora la novedad es eso, pues que aparentemente van a seguir considerando que el Papa sigue siendo Bergoglio, o si es que mañana ocurriera que pusieran a otro antipapa que lo sustituyera, pero bueno, vamos a suponer que no, que sigue siendo Bergoglio. Bien, pues esa es la novedad, que no van a sentir la necesidad de que haya un cónclave ni nada de eso. Aparte que ya sabemos las profecías públicas y privadas, lo que dicen al respecto de todo esto. Y ahora las va él a comentar. Sin embargo, no sucederá así esta vez. No habrá cónclave tras la muerte del Papa Benedicto XVI. Por eso, ese estado de acefalía será crónico, sine die. Pero es intención de quien escribe que, llegado el momento, el pueblo de Dios pueda o bien escindirse o bien no dejarse arrastrar del sedevacantismo, doctrina, entre comillas, sectarizante y herética, lo de doctrina, entre comillas, que es sectarizante y herética, muy dañina para las almas y contraria al depósito sagrado de la fe por oponerse frontalmente a lo dispuesto en la Constitución dogmática del Concilio Vaticano I, Pastor Aeternus, que enseña inapelablemente en su capítulo 2, en el contexto de la perpetuidad del primado de San Pedro, que si alguno, pues, afirma que no es por disposición del mismo Cristo Señor, es decir, por derecho divino, que el Beato Pedro tiene sucesores para siempre en el primado sobre la Iglesia Universal, o que el romano pontífice no es sucesor del Beato Pedro en la misma primacía, sea anatema. Como vemos, sostener que la Iglesia puede estar acéfala indefinidamente es anatemizable. Entonces, ¿cómo sostener que la sede petrina va a estar vacía y de un modo crónico
sin caer en esa herejía? Claro, es lógica la pregunta, ¿verdad? Quizá sosteniendo que la sede no va a estar únicamente vacante, vacía en español, sino algo más. Aparte de vacante, algo más. Y también creyendo en Dios que podrá poner remedio a dicha situación. ¿Cómo va a morir visiblemente la Iglesia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Catecismo de la Iglesia, sin que la promesa infalible de Jesucristo dada tras la confesión de fe de San Pedro a un Simón, hijo de Juan, de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, sea incumplida? ¿Cómo va a morir visiblemente la Iglesia? Sin incumplir esa promesa. La respuesta quizás sea esta: eso se consumará del mismo modo que Jesucristo murió y las puertas del infierno no prevalecieron sobre él. Verdaderamente murió, sí, y verdaderamente venció al infierno. Ha de existir, por tanto, un modo de referirse al próximo estado de la sede petrina, que, incluyendo el concepto de vacancia, vaya más allá, ya que la situación que estamos por vivir trascenderá a las anteriores en las cuales no hallaremos antecedentes. Repito, ha de existir un modo de referirse al próximo estado de la sede petrina, que, incluyendo el concepto de vacancia, vaya más allá, ya que la situación que estamos por vivir trascenderá a las anteriores en las cuales no hallaremos antecedentes. A propósito, cabe destacarse que tampoco viviremos lo que se denomina en derecho canónico una, entre comillas, administración apostólica, sea esta sede plena o sede vacante et ad nutum sante sedis, pues ello únicamente es aplicable en diócesis particulares y sus propias jurisdicciones, mas nunca en relación a las del sumo pontífice. El proceder en caso de la sede petrina se describe para las condiciones ordinarias en Universi Dominici Gregis, anteriormente referida. Pues bien, dicho todo lo cual, toca ahora describir qué pudimos entender, mi amigo y yo en aquella conversación, con el concepto de sede velada, aunque la palabra resulta elocuente por sí sola. Vamos a ver cómo lo explica lo de sede velada, que la sede, tras la muerte de Benedicto XVI, va a quedar velada, velante. Dado que estamos viviendo el Viernes Santo de la Pasión de la Iglesia, recordad que eso el propio Cardenal Sara lo dijo, que estábamos ya en el Viernes Santo de la Iglesia, momento en que el pastor, ojo a esta explicación, vamos a leerlo despacito, dado que estamos viviendo el Viernes Santo de la Pasión de la Iglesia, momento en que el pastor, a imitación, ojo, el pastor, a imitación del pastor Cordero, movido por designio de Dios Padre, ha dejado de enseñar, hablar, Benedicto, ha dejado de hablar y obrar, hacer, mas no de ser, ni de sufrir ni rezar. Cabe afirmarse que, tras la muerte de Benedicto XVI, estaremos en el sábado santo de la Pasión de la Iglesia. Benedicto está imitando a Jesucristo, al Cordero. Y por tanto, tras su muerte, pues sí, pasamos del viernes al sábado santo. De esta manera, el pueblo santo de Dios, reunido en cenáculos orantes, en torno a María Santísima, llenos de amor puro y de esperanza cierta, habitará las catacumbas, junto al Santísimo Sacramento, aguardando los prodigios de Dios y el cumplimiento de sus palabras. He aquí que yo hago todo nuevo. Apocalipsis 21:5. Esta va a ser la situación del Sábado Santo. El resto del pueblo de Dios estará reunido junto a María en las catacumbas y junto al Santísimo Sacramento, aguardando los prodigios de Dios y el cumplimiento de sus palabras. He aquí que yo hago todo nuevo. Hay quien entiende que el Viernes Santo de la Pasión de la Iglesia corresponde a la Gran Tribulación. Esta es otra corriente de pensamiento. Ya sabéis que en la Iglesia a veces hay opiniones. Cuando las cosas no son dogmáticas en algunos puntos, puede haber opiniones teológicas diferentes. Bien, pues hay quien entiende que el Viernes Santo de la Pasión de la Iglesia
corresponde a la gran tribulación, los 3 años y medio últimos de los 7 años del anticristo, de la semana de Daniel. Y por tanto que está por llegar, que todavía no ha llegado el Viernes Santo, cuando todo católico será perseguido a muerte por el gobierno del anticristo. Sin embargo, considerando lo revelado por la Santísima Virgen María al padre Stefano Gobi, podemos entender que no será así, ya que ella sitúa el segundo Pentecostés después del Viernes Santo de la Pasión de la Iglesia y el segundo Pentecostés antes de la Gran Tribulación. Este es el orden: Viernes Santo, segundo Pentecostés, Gran Tribulación. Por eso, dice César, por eso cabe interpretarse que el segundo Pentecostés vendrá para poner fin al Sábado Santo de la Pasión de la Iglesia y para dar comienzo al Domingo de Resurrección de la Pasión de la Iglesia, es decir, para la resurrección del cuerpo místico de Cristo. Y además es que la Iglesia necesita ese segundo Pentecostés para tener fuerza para poder afrontar esa persecución del anticristo, lógicamente. De esta manera, las puertas del infierno no habrán prevalecido sobre la Iglesia en virtud de la mano poderosa de Dios, quien, nuevamente, a tenor de la revelación pública y privada, volverá a intervenir en la historia. Pues bien, durante dicho Sábado Santo de la Pasión de la Iglesia, que según varias profecías tendrá una duración entre 18 y 25 meses, y ojo que son profecías privadas, pero de gente muy valiosa, no son de cualquiera. Vamos a ver. Ahí os deja también en todas estas páginas que os estoy leyendo, os estoy ahorrando los puntos bibliográficos que él desarrolla ampliando la información y que tendréis que leer si queréis entender mejor todo este escrito. Repito, durante dicho Sábado Santo de la Pasión de la Iglesia, que según varias profecías tendrá una duración entre 18 y 25 meses, las cuales hablan de una sede vacante, y hay profecías que hablan de sede vacante de 18 a 25 meses a la muerte de Benedicto XVI, lo cual no podemos pasar por alto, la sede petrina estará velada. O sea, además de vacante, velada, sede velada. Sí, parece que además de vacía o vacante también estará velada, en el triple significado de la palabra. Y esto es muy, muy, muy bonito, como explica este triple significado de sede velada, en la cual quedará la sede petrina a la muerte de Benedicto XVI. Vamos a verlo. A. Velada, es decir, como escondida. Escondida a los ojos del mundo. B. Velada, es decir, custodiada y protegida por la divina providencia tras un velo nupcial, esperando ser revelada y desvelada para conducir a la Iglesia hacia las bodas del Cordero. C. Velada, es decir, rezada. Cuando un muerto muere, se le vela, se reza por él, ¿verdad? El cadáver está siendo velado durante toda la noche, antes de que se entierre, pues se está rezando por él. Pues la Iglesia lo mismo, estará velada, rezada por todo el pueblo de Dios, ya que estará siendo anhelada por el pequeño resto. Claro, el pequeño resto fiel, que sean conscientes de que a la muerte de Benedicto XVI queda la sede vacante, estará anhelando ese pequeño resto el pastor, un sucesor de Pedro, alguien que el cielo mande para que guíe a Pedro Romano, para que guíe a la Iglesia en ese tiempo tan crítico, ¿verdad?, de purificación, de persecución, de primacía del enemigo de Dios en el mundo, de persecución contra la Iglesia. Velada, es decir, rezada por todo el pueblo de Dios, ya que estará siendo anhelada por el pequeño resto que sin pastor expectante aspirará a ser pequeña grey o rebaño, es decir, añorará seguir a un pastor visible que le conduzca al buen pastor, que es Jesucristo. Y que, como ya habéis visto, hay profecías de varios hombres y mujeres de peso en la historia de la Iglesia, beatos incluso, que hablan de estos meses, que pueden ser de 18 a 25 meses, más o menos. Considerémoslas con detalle a continuación. Pues vamos a ver estos tres significados de la palabra velada un poquito más desarrollados. Sede velada como escondida. Entendemos aquí
que la sede petrina, además de estar vacía, vacante, estará como desaparecida en sí, obviamente. Todo el mundo y la inmensa mayoría de los católicos se irán entendiendo que no, que la sede petrina pues está con Francisco, con Bergoglio, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Pues así es como lo explica. Sede velada como escondida. Entendemos aquí que la sede petrina, además de estar vacía, vacante, estará como desaparecida en sí. Parecerá que ya no existe más el papado. Parecerá que la sinagoga de Satanás habrá dado muerte al cuerpo místico de Cristo. Apoderados hoy ya aparentemente de la sede como ocupas, impostores y usurpadores, creerán que muriendo Benedicto XVI, la sede de San Pedro será de su propiedad. Sin embargo, así como Cristo tenía poder para entregar su vida y recuperarla de nuevo, según su voluntad, sucede lo mismo en lo que respecta a su Iglesia, que es su esposa y su cuerpo místico. Por eso, cabe pensarse que, así como hizo con su propio cuerpo en el sepulcro, Él esconderá la sede, de modo y manera que parezca como oculta a los ojos del mundo y del infierno y sus esbirros carniceros. ¿Veis? Este es el primer punto, sede velada como escondida. Esto es el sábado santo para la Iglesia. Impresionante el misterio que vivirá la Iglesia y que vivirán los hijos de la Iglesia conscientes de esta realidad. Vamos al segundo punto, sede velada como custodiada. Podemos creer que Dios no solo la esconderá, sino que además la protegerá. La esconde a los ojos del mundo, pero la protege también, obviamente. Así como su cuerpo estuvo envuelto en el santo sudario durante el sábado santo, también salvaguardará su sede en la tierra. Cubrirá dicha sede. El cuerpo de Cristo fue cubierto con la sábana santa, pues la sede petrina también será cubierta con un velo, también como si tuviera otra sábana santa, ¿verdad? Cubrirá dicha sede y al resto de la Iglesia. Al resto fiel, al pequeño resto, lo cubrirá. Con un velo. Y dice César, podemos decir nupcial. Como un velo como una novia, preparando así a la novia, más bien prometida, esponsa, para llegar a ser esposa, uxor, para las bodas del Cordero de Apocalipsis 21. Fijaos qué bonito. Impresionante, ¿verdad? La sede petrina, sigue César, y con ella toda la Iglesia, a imitación del sagrado cuerpo de Jesucristo, estará como envuelta en un velo. La sede petrina, repito, y con ella toda la Iglesia fiel, consciente de esta realidad, no la Iglesia engañada, arrastrada por la falsa Iglesia, la antiiglesia de Bergoglio, no, la Iglesia, y con ella toda la sede petrina y con ella toda la Iglesia, a imitación del sagrado cuerpo de Jesucristo, estará como envuelta en un velo durante el sábado santo de su propia pasión. O sea, no es ninguna tontería, estamos en la pasión de la Iglesia. En aquel momento Jesucristo estuvo muerto en el mundo, aunque vivo en Dios, y las puertas del infierno no prevalecieron sobre él. De igual manera, la Iglesia estará muerta a los ojos del mundo, desaparecida, sí, muerta, totalmente dominada por los amos de este mundo, por las mentiras, por las apariencias. Mas no para Dios. La Iglesia estará muerta a los ojos del mundo, mas no para Dios. Y así tampoco prevalecerán las puertas del infierno sobre ella, en virtud de las palabras indefectibles de Jesucristo. Y vamos al tercer significado de sede velada, como anhelada. Por último, la sede petrina, así como el resto del cuerpo eclesial, estará velando, estará en vela. Por eso puede hablarse también de sede velante y o sede vigilante en términos latinos. Por un lado, el Papa habrá muerto, Benedicto, y su persona será velada, mas por el otro, la misma sede de San Pedro será velada, ya que parecerá como muerta. Y en ese velar, la totalidad del pueblo de Dios incrementará su deseo y su súplica a Dios Altísimo para que ponga fin
a tan calamitosa situación. Cabe esperarse, en virtud de la bondad y sabiduría de Dios, que la sede petrina dejará de ser sede velada por medio de una intervención prodigiosa de la divina providencia, por medio de la cual los mismísimos San Pedro y San Pablo elegirán a aquel que habrá de tener en la mano el timón de la Santa Iglesia Romana durante la gran tribulación, tal y como atestiguan la beata Isabel Canori Mora, la beata Ana María Taigui y numerosas profecías antiguas. Fijaos qué impresionante. Todo no hace Dios, Amós 3:7, nada hace Dios sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Así es. En ese instante dará comienzo el domingo de resurrección de la pasión de la Iglesia, que acontecerá justo antes de la gran tribulación y manifestará el plan de Dios para hacer frente al adversario, que culminará con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, para estupor de los réprobos y alegría de los santos. Amén. Bueno, pues impresionante, ¿verdad? Y luego ya pues termina en la página, estábamos en la página 10, en la página 11, una despedida. Durante la última persecución, Pedro Romano tendrá en la mano el timón de la Santa Iglesia Romana, el cual apacentará las ovejas en medio de muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez tremendo juzgará a su pueblo. César es de los que piensa que cuando sea el gran aviso, pues cabe la posibilidad, no lo hace como una afirmación, sino como una hipótesis de que el gran aviso o segundo Pentecostés coincida con la elección de Pedro Romano, incluso de los apóstoles de los últimos tiempos, de los 12 últimos apóstoles, que eso es un tema también que está abierto, que puede referirse a la Iglesia entera, fiel, o en concreto a 12 apóstoles. Eso pues queda en el misterio que se irá resolviendo con el paso de los días. Despedida. Hasta aquí este sencillo aporte que no pretende sino dar cumplimiento a la petición que yo le hice, pues que en esa conversación que tuvimos, y nada, que él dice que pone a disposición todo este aporte, este documento, estas reflexiones para cualquier persona interesada en el tema de este artículo, y no es sino una embrionaria aproximación abierta a cualquier conveniente corrección y o ampliación a lo que pueda el buen Dios tener preparado en sus misteriosos designios de salvación, santificación y glorificación, ya que, como escribió el apóstol San Pablo, lo que ojo no vio ni oído yo ni entró en pensamiento humano, esto tiene Dios preparado para los que le aman. Bueno, pues, y concluye diciendo, en medio de toda posibilidad o sana elucubración, no olvidemos jamás que solo una cosa es necesaria: enamorarnos cada día más y más del Sagrado Corazón de Jesús y por añadidura de todos los hombres para la salvación del máximo número posible de almas y la máxima posible gloria de Dios. Amén. Recordemos ahora la primera lectura del día, primera San Pedro 1 del 3 al 9, que es muy propia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. ¿No habéis visto a Jesucristo y lo amáis? No lo veis y creéis en Él, y os alegréis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Y cuando estoy leyendo esto me está viniendo a la cabeza, fijaos qué bonito. Dice, ¿no habéis visto a Jesucristo y lo amáis? Sí y no. Sí y no. Es decir, a Jesucristo no lo hemos visto tal cual, pero sí lo vemos velado, ya que estamos hablando del velo, lo vemos velado en Jesús Eucaristía. Por eso, en los refugios eucarísticos, Jesús estará ahí también velado acompañándonos.
El velamiento se descorrerá ya cuando venga la parusía, obviamente. Mientras tanto seguiremos viviendo de esa fe en su presencia eucarística sacramental, hasta que se descorra ese velo definitivamente. Y estaremos esperando con Jesús Eucaristía, durante ese tiempo de sede velada, a que el Señor nos dé esa cabeza visible para que nos acompañe en esa gran tribulación al pueblo santo de Dios. Que así sea y que seamos dignos de contarnos entre los elegidos, que Dios tenga en su gracia y misericordia a bien tenernos entre sus elegidos. Se lo pedimos porque bien sabemos que nada somos y nada podemos si no es por su gracia y su misericordia. Señor, ten piedad de nosotros y danos tu salvación. Oremos y ayunemos, dice César en su último párrafo. Ofrezcamos mortificaciones y penitencias con valiente tesón y purísimo amor por el mundo, por la Iglesia, y especialmente por nuestro amado Papa, su Santidad Benedicto XVI, cuyo martirio blanco, escondido e incruento nos sostiene en la fe. Amén. Ven, Señor Jesús, ven, Señora María. A la mayor gloria de Dios, de César para Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por estas reflexiones, por este documento que César nos ha querido regalar. Él gratis lo recibe y gratis lo da, y nosotros pues nos encomendamos a tu misericordia, Señor, y al Inmaculado Corazón de María. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, pues nada más que nos queda dar gracias, infinitas gracias al Señor, porque en su gran misericordia nos sostiene a todos y cada uno de nosotros. Señor, haznos dignos de ti, Señor. Haznos dignos de tu salvación, haznos dignos de contarnos entre tus elegidos, Señor. Haznos dignos de estar con María en ese sábado santo, tu Madre, nuestra Madre, por gracia, Señor, haznos dignos de estar con ella, velando, Señor, velando. Esperando, Señor, que se cumplan todas tus palabras, Señor, en nosotros, en tu Iglesia, en la historia de tu salvación. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.